éteres. Los éteres son compuestos en los que un átomo de oxígeno está enlazado a dos grupos, ya sea un alquilo o un arilo, mediante la siguiente estructura. Tenemos que un alquilo está enlazado a un oxígeno y a otro alquilo. Un arilo está enlazado a un oxígeno y un arilo. Pero también lo podemos representar de la manera en la que un alquilo está enlazado a un oxígeno y a un arilo. Pueden considerarse derivados de los fenoles, por los que vamos a sustituir el hidrógeno que existe en la estructura del alcohol por el grupo arilo que vayamos a utilizar. En este caso tenemos el alquilo del alcohol, lo sustituimos por el alquilo, el oxígeno y el alquilo. El arilo, el oxígeno y el hidrógeno lo sustituimos por el arilo, oxígeno y arilo. Se denominan con los grupos alquilos o arilos, según el orden alfabético más la palabra éter. La nomenclatura LUPAC para el grupo éter es básicamente la sustitución del término hilo por el oxi, más la sustitución del grupo alquilo. En este caso vamos a ver un ejemplo. Aquí estamos observando, ¿no?, que hay dos metilxibutano. Comencemos. Nos dice que hay que unirnos a la ramificación más cercana de la cadena. Entonces pensaríamos por la parte izquierda, que sería esto. Aquí vemos que hay 1, 2, 3 y 4. Sería metoxi y no metiles, porque el oxígeno está uniendo tanto arriba como abajo a dos metiles. Entonces, como el oxígeno es el que está haciendo esta función, ya no sería metiles, sino metoxi, porque hay un oxígeno. Y butano, porque es la ramificación más larga, que sería 1, 2, 3, 4, sería butano. Entonces sería 2-metixibutano. Acá vemos que es básicamente lo mismo, solamente que en diferentes estructuras. Aquí vemos que esta aquí tiene 6 lados, que será 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ya, está uniendo un oxígeno y a un metil. Entonces sería metoxi, porque el oxígeno, tanto arriba, está uniendo a un metil. Sería metoxi. Y benceno, ¿por qué? Porque tiene 6 lados. Sabemos que este de aquí es más conocido como hexano o hexeno. Dejaría de ser hexano, ya que tiene dobles enlaces, como podemos observar aquí, que tiene 3 enlaces. Tenía dobles enlaces, entonces deja de ser hexano y empieza a ser hexeno. Pero sabemos que el hexeno también es más conocido como benceno, entonces sería metoxibenceno. Vamos con la obtención. La obtención dice que para el método más frecuente para la obtención de esto sería la hidratación de alcoholes. Entonces aquí vemos su estructura con sus nombres, ¿no? Será metoxi, porque aquí vemos que un metil está uniendo a un oxígeno, será metoxi. Etoxi, porque el etil está uniendo a dos etiles más el oxígeno. Isopropoxi, porque aquí vemos que sería isopropil, pero como el oxígeno está uniendo a la cadena, entonces sería isopropoxi. Secbutoxi, sec, porque tiene dos metiles, que sería H3C y CH3. Buc, porque tiene 4 lados, que será 1, 2, 3 y 4. Y oxi, porque toda esta cadena está uniéndose a un oxígeno. Ya, terbutoxi, porque tiene 3 metiles, que sería H3C, H3C y CH3. Buc, porque tiene 4 lados también, tiene 1, 2, 3 y 4. Y oxi, porque está uniendo un oxígeno a todo esto, está enlazándolo, tanto en todos sus lados. Ya, aquí vemos también otro ejercicio. Este de aquí dice H3, CH3 sería un propanol más un metanol. Propanol porque tiene 4 y metanol porque tiene 2, ¿no? Ya, esto de aquí dan como resultado que estos aquí reaccionan a esta aquí, que sería concentración del ácido sulfúrico, y da como resultado un metil propil éter. Metil porque aquí está uniéndose a un metil, oxi porque están unidos en esta cadena, propil porque tiene tres metiles, y éter porque nos había dicho que se le agrega la palabra éter. Entonces quedaría un propanol más un metanol que reacciona con ácido sulfúrico y da un metil propil éter. Muy bien, ahora vamos a hablar sobre los epóxidos, sus aplicaciones y su nomenclatura. ¿Qué son los epóxidos? Los epóxidos son radicales que contienen un átomo de oxígeno y 2 de carbono. Estos están unidos mediante un enlace covalente. Estos son éteres cíclicos, es decir, que contienen un anillo de 3 átomos. Estos también son denominados oxirano. ¿Qué es el oxirano? El oxirano es un gas inflamable con un aroma fuerte. Este de aquí es muy solvente con el agua
y sirve como esterilizante. Estos anillos pueden lograr un ángulo hasta de 45 grados, hasta de 45 y 60 grados. Los epóxidos son líquidos incoloros, son solubles en éter, benceno y en alcohol. Estos son altamente reactivos gracias a su densidad, ¿no? Entonces, se ha investigado, según fuentes científicas, en los epóxidos en un ambiente biológico, estos de aquí pueden desarrollar más de un grupo funcional, ¿no? Lo cual esto produce cáncer en animales de laboratorio. ¿Cómo se puede obtener los epóxidos? Bueno, estos se obtienen mediante la oxidación del etileno. La oxidación del etileno mediante catalizadores. Ahora vamos a hablar sobre las diferentes aplicaciones de los epóxidos. Tenemos la síntesis química. Los epóxidos son implementos claves en la síntesis de una amplia variedad de compuestos químicos como glicoles. 2. La producción de plásticos. Un ejemplo notable es la fabricación de resinas, utilizadas en adhesivos y cubrimientos protectores. Y como tercero tenemos las farmacéuticas, que son importantes en la síntesis de fármacos y otros productos químicos de igual valor. Se utilizan para abrasivos, materiales de función, textil, fundición, lacas, filtros y a su nomenclatura. Se nombran anteponiendo la palabra epoxi al hidrocarburo de igual número de átomos de carbono e indicando los carbonos que están unidos al oxígeno con números separados por comas. Y a la vez estos están separados por un guión del sufijo epoxi. Gracias. Sabemos que los éteres son compuestos en los que interviene un átomo de oxígeno que va unido a dos grupos funcionales, alquilo o radicales. De esta forma ocurren dos nomenclaturas. Primero colocarle el prefijo éteres o de otra manera que sería cambiando la terminación del radical carbono por la palabra por el sufijo oxi. Por lo tanto ya no se llamaría metil sino metoxi, etil para 2, toxi y si fuera para 3 propil, propoxi. Ahorita voy a darle un pequeño resumen con unos dos ejercicios para que quede más claro el tema de los éteres y luego pasaré lo mismo con unos pequeños ejercicios para el tema de los epóxidos. Primer tema de los éteres. Muy bien, primero entonces vamos con los éteres. ¿Qué eran los éteres? Recordemos que los éteres son aquel grupo funcional en los que interviene un oxígeno y está unido a dos grupos funcionales o dos radicales. Si el oxígeno interviene a la mitad, entonces se lo va a considerar como el grupo de los éteres. Recordemos que ambos, tanto éteres como epóxidos, son compuestos oxigenados. Por lo tanto, tienen que llevar el oxígeno siempre. Ahora, ¿cómo funciona esto de aquí? Sabemos que en las nomenclaturas básicas, cuando aparece un átomo de carbono, se le llama metil. Cuando aparece dos átomos, se le llama etil. Y cuando aparece tres átomos, se le llama propil. Ahora, si a cada uno de estos se le agrega un átomo de oxígeno solito, cambiará su terminación de metil, etil y propil. Cambiará la terminación il por el oxi, como se muestra aquí. Por lo tanto, si el metil lo conocíamos así con el átomo de carbono solo, si viene el oxígeno a acompañarlo, ya no se llamará metil, sino que se llamará metoxi. Por ejemplo, etil, si tenía su terminación etil, ya no se llamará etil, sino etoxi. Y de la misma forma con el propil, propoxi. Y así sucesivamente con el resto de las cadenas de átomos. Ahora, vamos a ver un pequeño ejemplo que sería este de aquí. ¿Cómo es que este de aquí se lo llamaría utilizando si sabemos que es un compuesto oxigenado de los éteres? ¿Cómo sabemos que es eso? Porque aquí en esta parte aparece un átomo de oxígeno. Este átomo de oxígeno está encarnado, está unido a dos grupos funcionales, que es este de acá y esta fila de acá, como lo muestra en el ejercicio aquí. Un átomo de oxígeno que está unido a 2. De la misma forma aquí, está unido a 2. Entonces, ¿cómo empezaríamos a llamarlo a este de aquí? Primero empezaríamos primero empezaríamos de la cadena más cercana al enlace. En este caso sería 1, 2 y aparece.
acá 1, 2, 3 no aparecería, entonces sería del lado izquierdo. Comenzaríamos 1, 2, 3, 4. Ahora vemos que en la cadena 2 aparece el oxígeno que está unido a un átomo de carbono. Un átomo de carbono solo se lo llamaba etil, pero cuando aparece el oxígeno se lo llama metoxi. Entonces, si en el 2 aparece este metil, pero unido al oxígeno, ¿cómo se le llamará? Ya no se le llamará metil, sino metoxi. 2-metoxi. Ya tenemos aquí cómo se llamará esto de acá. Ahora hay que volver a las reglas originales. La cadena más larga tendrá su nombre. ¿Cómo se llamaría esta cadena que es la sobrante? De 1, 2, 3, 4. Como esa cadena no tiene ningún oxígeno unido, se lo dejará el nombre tranquilito. Si era de un átomo se lo llamaba metil, de 2 etil, de 3 propil y de 4 se llamaba bupil. En este caso, como es una sola cadena, tiene su terminación en ano. Por lo tanto será butano. Butano. Y ya está. 2-metoxibutano. Butano debido a que tiene 4 átomos de carbono. Vámonos ahora a este ejemplo de acá. Este es un poquito, puede ser confuso, pero es mucho más fácil, la verdad. Primero vemos el radical oxígeno donde está unido. Vemos que aquí aparece el oxígeno y acá está unido a otro átomo solito de carbono. Por lo tanto, si habíamos dicho que un átomo solito tenía su nombre, pero cuando está unido a un oxígeno cambiaba por su terminación en oxi. Entonces, este aquí no sería metil, sino otra vez metoxi. Metoxi, ya tenemos todo esto aquí. Ahora, nos falta ir por la cadena más larga, que es esta de acá. En esta gráfica esqueleto, sabemos que cuántos puntos o cuántos átomos de carbono tiene. Vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tiene 6 átomos de carbono. Por lo tanto, al 6 átomos se lo llamaba como hexano. Antes estaríamos bien. Sin embargo, si vemos bien detenidamente la gráfica, aparecen otras líneas dentro de la gráfica. Por lo tanto, nos indica que es un doble enlace. Entonces, si es un doble enlace, ya no se llamaría hexano, sino hexeno. Y en química tenemos otro nombre para el hexeno. ¿Cómo se representaba también al hexeno? Como el benceno de los compuestos aromáticos. Entonces iría metoxi y la cadena más larga tendría el nombre de benceno. Por lo tanto, el nombre final será metoxi benceno. Ese sería el nombre para esta cadena de aquí. Ese sería en lo que nosotros nos refiere como los éteres. Ahora, vamos a los epóxidos. Los epóxidos de igual manera son compuestos oxigenados en los que interviene o aparece el átomo de oxígeno. En este caso parece que hay un átomo de oxígeno que está unido a 2 átomos de carbono. Vemos esta gráfica de aquí. Un oxígeno y hay 2 de carbono. Por lo tanto cumple la regla para ser llamado un epóxidos. ¿Cómo se los escribe a los epóxidos? Es fácil. Simplemente lo único que hay que hacer es colocar la palabra primero epoxi y luego darle la terminación indicada. En este caso, como es un átomo de carbono y otro átomo de carbono, son 2. Entonces, si son 2 átomos de carbono, tenía su nombre de etano. Entonces lo único que hay que hacerle es agregar esa palabra. Colocamos el comienzo de epoxi para indicar que es un epóxido. Y lo único que le agregamos es la cadena larga de cuántos átomos de carbono tiene. Como tiene 2, se lo llama etano. Y ese es el nombre que recibe esta cadena de acá. Vamos al epóxido de aquí. Vemos dónde está el enlace del oxígeno. Aquí está la H. Une a 2 de carbono como su regla lo indica. Un oxígeno que une a 2 átomos de carbono. Este oxígeno, de este hidrógeno, si este es un oxígeno, este oxígeno al unir estos dos ya crea el epóxido. Entonces damos inicio.
primero con la palabra epoxi para indicar que es un epóxido y empezamos a contar la cadena más larga, que debe ser esta parte de aquí abajo. Se cuenta de izquierda a derecha o de derecha a izquierda siempre y cuando la unión esté más cerca al radical. Si comenzamos del lado izquierdo, contaríamos 1, 2 y ya iniciamos a tocar el oxígeno. Acá, 1, 2, 3 y tardamos en tocar. Por lo que el más cercano al radical será este de comienzo. Entonces le damos 1, 2, 3, 4, 5. Tiene 5. ¿5 qué? Pues si tiene 5 átomos de carbono, se lo conocerá como pentano. Epoxi pentano. Ahora, aquí hay que colocar en donde está el epoxi, hay que colocar en qué cadenas es que aparece este epoxi. Porque si le damos epoxi pentano, simplemente decimos que tiene 5 enlaces de carbono y aparece un hidrógeno, pero nunca nos dicen en qué cadena aparece este oxígeno. Entonces sería 1, 2, 3. ¿En dónde aparece? En el 2 y aparece en el 3. Por lo tanto, anterior al epoxi ponemos 2 y 3. Ya tenemos que en la cadena 2, en el átomo 2 y en el átomo 3 aparece el epoxi. En el átomo 2 y átomo 3 aparece el epoxi para un total de un pentano, para un total de 5. De 1, 2, 3, 4, 5. De 5. Y así se llamaría los epóxidos. Los epóxidos tienen algunos usos que pueden ser para la madera, para la laca o para algunos tipos de cintas o pegamentos. Sin embargo, tanto los éteres como los epóxidos son dañinos para el ser humano a largo plazo, pero son muy buenos para la industria de la madera o de la ingeniería. Y entonces esos serían los temas de hoy, los temas aprendidos, tanto de los éteres como de los epóxidos. Gracias.